mejora jefe, voy a explicarles sobre el filtro de vena cava. Sobre el filtro de vena cava es uno de los procedimientos que realizamos en hemodinamia intervencionismo. ¿Qué vamos a hablar hoy? La definición, la función, la forma de los filtros, las indicaciones, contraindicaciones, la preparación del paciente, el traslado adecuado del paciente a radiología, el ingreso del paciente a hemodinamia, equipos utilizados, la anatomía, insumos a utilizar y el paso a paso y el retiro del filtro de vena cava y los cuidados de enfermería. Como ven en la pantalla, este es el filtro de vena cava. Es un dispositivo metálico endovascular que se encuentra fabricado por una aleación paramagnética de cobalto y cromo. Este dispositivo, como su nombre lo dice, va insertado en la vena cava inferior. Este filtro se puede ingresar al resonador, no hay ninguna complicación, no se va a desplazar. Este dispositivo, ¿qué función tiene? Como vemos en la pantalla, este dispositivo se utiliza para atrapar, para evitar que los coágulos o trombos que se encuentran en los miembros inferiores lleguen a la cabeza, corazón o a los pulmones. La vena cava inferior es una de las venas más grandes que tenemos, es el que nos lleva la sangre desde la parte inferior hasta la parte superior de nuestro cuerpo. Podemos ver en la pantalla los diferentes filtros que hay. Antes de que existiera el filtro de vena cava, bloqueaban la cava con suturas o con clip. El filtro de vena cava fue encontrado o fabricado en los años 60. Fue fabricado por el señor Movin Udi, que fue el que diseñó el filtro para evitar las suturas. Como están viendo, hay diferentes estilos, diseños, eso depende de la casa comercial o a medida que vamos evolucionando, se van diseñando otros dispositivos. Como habíamos hablado anteriormente, esto es para evitar un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es el bloqueo de la arteria de los pulmones. Si llega a suceder esto, puede causar la muerte al paciente. Estos coágulos son los que vienen provenientes de los miembros inferiores, de la pelvis. Estos son los coágulos que se forman y empiezan a deambular por el sistema sanguíneo. ¿Qué es un coágulo? Un coágulo es aquel que es una masa semisólida que se forma en la sangre. Hay unos que se quedan quietos y empiezan a obstruir las venas, más que todo eso se presentan en las piernas, en los muslos, y los otros se sueltan y empiezan a hacer, en pocas palabras, desastres, porque empiezan a subir al pulmón, a la cabeza o al corazón, como ya lo había dicho anteriormente. Signos y síntomas de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, dificultad respiratoria, taticardia, dolor en el pecho, tos con sangre. A veces estos síntomas los confunden con un infarto agudo del miocardio. Indicaciones. ¿Qué indicaciones tenemos para los filtros de vena cava? Hay unos relativos y los otros son relevantes. Entonces, las indicaciones pueden ser la trombosis venosa profunda, cuando el anticoagulante no funciona y especialmente en las cirugías de Sugar-Baker que realizamos en la Fundación Santa Fe. Entonces, el tromboembolismo, la trombosis venosa profunda, ¿qué es? Es una obstrucción un coágulo o un trombo que se forma en las venas. Como hemos hablado antes, es una masita que se forma de sangre y hay unas que se quedan quietas y hacen obstrucción nada más. Hay otras que empiezan a deambular, como lo he dicho anteriormente, y empiezan a subir a la parte del corazón, la cabeza o los pulmones. Y puede llegar a causar, lo que habíamos hablado, un tromboembolismo pulmonar. Los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda es inflamación, ardor, quemazón, limitación en algunas ocasiones a la movilidad, dolor fuerte. Hay otros que no hay dolor, sino que se encuentran por pura casualidad.
Como habíamos hablado antes, estaba la indicación de que no funciona el anticoagulante porque ya le han puesto anticoagulante al paciente y no hay la respuesta que se necesita. Entonces deciden ponerle el filtro vena cava. La cirugía de Sugar. La cirugía de Sugar es en dos fases. La primera fase es realizar la cirugía y retirar toda la masa que está en el peritoneo, incluyendo algunos de los órganos. Aquí se debe de quitar los órganos que están afectados, como encontramos el colon, el intestino delgado, los ovarios, el útero, el vaso y la vesícula biliar. La segunda fase de esta cirugía es poner la quimioterapia directamente en el abdomen a una temperatura más o menos de 40 grados. Lo dejan en el abdomen durante 60 a 90 minutos, dependiendo la indicación del médico. Se deja por ese tiempo y se retira. ¿Qué hace esta quimio? Quemar o quitar lo que no se pudo realizar con la cirugía, quitar las células malignas que encontramos para poder darle un mejor diagnóstico y calidad de vida al paciente. Otras indicaciones, como habíamos hablado, son las relativas, hemorragia de vías digestivas, amenaza de aborto, hemorragias cerebrales y cirugías grandes. Entonces, en esto no podemos poner ese anticoagulante, pues por las hemorragias pues van a aumentar y podemos ocasionar la muerte del paciente, amenaza de aborto y las cirugías que duran mucho tiempo, entonces pueden en el transcurso de la cirugía formar sus trombos. ¿Qué contraindicaciones tenemos en el momento de la colocación del filtro? Entonces, que haya estenosis de la vena cava, que no se pueda pasar, que la vena cava sea más grande del filtro, que la vena cava sea más pequeña, que haya limitación por alguna de las venas que haya escogido el médico para ingresar, entonces que haya estenosis o que encuentre alguna limitación en alguna de las venas que ha seleccionado y que el paciente haga alergia a alguna de los componentes del filtro. Bueno, la preparación del paciente. Entonces, este filtro normalmente en la Fundación Santa Fe se coloca cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Entonces, es importante que tenga los laboratorios, el ayuno y la autorización del procedimiento. Los laboratorios necesitamos los tiempos de coagulación, el PT, PTT y NR y la creatinina. ¿Por qué creatinina? Porque colocamos medio de contraste. El ayuno lo hacemos porque en el momento de la administración del contraste el paciente puede llegar a sentir náuseas y puede llegar a vomitar. Importante la autorización del filtro porque no todas las entidades pues lo cubren. El traslado del paciente. Es importante que el paciente vaya en camilla con familiar y servicio de apoyo. En camilla porque es un procedimiento que requiere que el paciente esté en reposo después de la colocación. Con familiar porque el paciente no sabemos en qué condiciones va, si el paciente colabora o no colabora, entonces es importante que vaya acompañado con el familiar. Servicio de apoyo es la persona encargada de la fundación de trasladar los pacientes. En el momento de ingresar el paciente a radiología, entonces, importante, nosotros verificamos el estado del paciente para poderlo ingresar. De esa manera podemos saber qué medidas debemos de tener en la camilla o en la mesa del angiógrafo. Verificamos la manilla, si el paciente no está consciente, no está alerta, entonces verificamos la identificación con su manilla para confirmar la identificación completa del paciente o con el familiar si se encuentra al lado. Verificamos el ayuno. Si el paciente el radiólogo sale y le explica al familiar y al paciente lo que se le realizará, le aclara las dudas y ellos deben de firmar el consentimiento informado. Importante que firme el consentimiento informado porque ellos autorizan al radiólogo a poner el filtro en acá, conociendo las complicaciones y los beneficios que este trae. El paciente el procedimiento no se realiza en la cama ni en la camilla, se debe pasar a la mesa del angiógrafo.
En el momento que el paciente se encuentra acostado en la mesa del angiógrafo, ubicamos bien el paciente porque la camilla es supremamente angosta y no tiene pues barandas ni es amplia. Entonces lo monitorizamos. El radiólogo debe verificar la vena que va a escoger. Depende de la vena que vaya a seleccionar. Esto lo realiza bajo guía ecográfica. Eso no lo puede hacer a ciegas porque debe saber cuál vena es la seleccionada para esto. Se alista la mesa con campos. Si este procedimiento es completamente estéril, entonces nada es reutilizable, los campos deben ser completamente estériles. Y se realiza la pausa de seguridad. Nosotros en Radiología de la Fundación Santa Fe realizamos una pausa de seguridad antes de empezar el procedimiento. Necesitamos identificar al paciente, entonces verificamos el nombre completo del paciente, el número de identificación del paciente, si el paciente tiene alergias, porque en ese momento pues sabemos si tiene o no tiene alergias. Verificamos si el paciente requiere en el momento o no antibiótico, si los elementos se encuentran en salas antes de empezar, para no empezar en la mitad del procedimiento, no está, hace falta, etcétera. Que el personal que se necesita en sala esté completo, que toda la posición del paciente, las imágenes que requiere el radiólogo, todo se encuentre en sala para iniciar el procedimiento. ¿Qué equipos se utilizan en este procedimiento? El ecógrafo, como ya mi compañera lo habló anteriormente, entonces el ecógrafo es un equipo diagnóstico, en este caso lo utilizamos para buscar la vena o la arteria que necesita o lo que necesita el radiólogo para el procedimiento. El angiógrafo, toca con angiógrafo para saber y ubicar la ubicación de la vena cava en este momento. Para eso utilizamos el medio de contraste, más adelante le contaré. Entonces, el angiógrafo es un rayos X. Es un rayos X que se utiliza para poder visualizar dónde va la guía o dónde se va a colocar el dispositivo. Vamos a hablar de la anatomía porque es importante que conozcamos la ubicación de dónde donde el radiólogo coloca el filtro de vena cava. Entonces encontramos las venas yugulares. Venas yugulares encontramos derecha e izquierda, cada una al lado del cuello, que es una de las venas que utilizan para poder el filtro de vena cava, o la vena femoral, que también la encontramos acá en cada pierna, en la parte de la ingle. Y arriba, en la mitad del abdomen, más o menos, encontramos la vena cava inferior, que es donde va alojado el filtro de vena cava. La mayoría de las veces siempre se utiliza la vena yugular derecha porque es la parte que va más directa, o la femoral derecha, para evitar las curvas o los inconvenientes que va a encontrar el doctor para llegar a la vena cava. Los insumos que se va a utilizar. Entonces, aquí vamos a encontrar gasas, guantes, jeringas de 10 y 20 centímetros, el desinfectante que es el Solupré, el bicarbonato o lidocaína que usamos porque eso es con anestesia local, o con anestesia general, no lo requiere el paciente. Y los filtros que ven ahí. Entonces, el filtro de vena cava, hay uno para insertar y el otro para desinstalar o sacar el filtro más adelante. Y encontramos también un set de micropunción, que es con el que se va a funcionar si el paciente va para cirugía de Sugar o el médico tratante requiere que el paciente tenga un catéter central, entonces pues le dejamos el catéter. Con eso se funciona. Aquí observan cómo se alista la mesa. Entonces, ahí encontramos el dispositivo que ya el doctor lo seleccionó. El dispositivo, nosotros utilizamos la marca Cook. Esta marca tiene para poner femoral y para poner yugular. Entonces, el radiólogo, pues dependiendo cuáles va a usar, entonces él deja listo el que va a utilizar y deja enganchado el filtro. El paso a paso. Entonces, importante lo que habíamos hablado, seleccionar la vena que se va a realizar. En este caso, la gran mayoría en la fundación lo realizamos por yugular, interna derecha. Ya como ha sido seleccionado, se debe alistar la mesa, una mesa completamente estéril.
seleccionamos el dispositivo adecuado. Ahí, como pueden ver en la imagen, está yugular femoral. Se realiza la asepsia previamente, como lo vemos en la pantalla, con el Solupré. Ahí el doctor seleccionó la vena yugular. Vestimos el transductor, lo que habíamos hablado, ya el doctor lo hizo, inicialmente seleccionó la vena, pero pues para poder funcionar debe también visualizar por ecografía, como lo vemos ahí. La anestesia local, esto no necesita anestesia general, es un procedimiento corto, no requiere, porque el paciente pues siempre es un paciente colaborador. Si no es así, pues se pide anestesia, pero nunca lo utilizamos. Ahí, como vemos, el doctor canaliza y debe pasar una guía. La guía debe pasar y esta llega a la vena cava y pasa un introductor del tamaño del catéter, donde va a pasar el filtro para no maltratar o dañar la vena. Como vemos ahí, el doctor pone medio de contraste diluido para pintar la vena cava donde va a colocar el dispositivo. El medio de contraste, como lo vemos en la pantalla, ese líquido es el que nos realza y nos ayuda a visualizar mejor las partes arteriales y venosas. En este caso, pues, estamos viendo la vena cava, que es donde el doctor va a poner su dispositivo y necesita, pues, ahí saber el tamaño real de la vena cava y en qué situaciones se encuentra. Ahí el doctor puso el introductor y va a deslizar el filtro. En el momento que el filtro ya quede instalado, ahorita más adelante lo mostramos, se deja el catéter si el paciente da cirugía o orden médica. Si el paciente no requiere catéter central, simplemente se cubre, no es necesario poner un punto porque no es una herida muy grande la que el radiólogo coloca en el cuello. Las indicaciones para este dispositivo, entonces, como vimos, si el paciente no puede hacer el paciente no tiene una buena respuesta al anticoagulante, cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda. Hay otras muchas que hay con las indicaciones, pero estas son las más relevantes en la Fundación Santa Fe. Complicaciones, sí hay complicaciones, obviamente que es un procedimiento seguro, un procedimiento que no requiere grandes inserciones y no necesitan llevarlo a salas de cirugía para ponerlo, pero las complicaciones puede ser que haya perforación de la vena cava en el momento de la manipulación o que el dispositivo se deslice para donde no es y se vaya donde no debe ser, o puede haber una perforación o una oclusión o hasta una embolia ahí de la vena cava. La remoción del filtro de vena cava, si se debe hacer, es mejor retirarlo. ¿En cuánto tiempo? Depende de la indicación del médico, indicación del por qué, en el momento de por qué se colocó. No hay un tiempo límite, porque no sabemos si el paciente ya puede iniciar anticoagulante o si ya se le pasó su enfermedad como la trombosis venosa y no hay el riesgo de que vaya a haber tromboembolismo pulmonar, o es un postquirúrgico. Entonces, la remoción de este filtro es dependiendo la indicación del médico y pues la solución del problema del paciente en este caso. Vemos en la pantalla cuando vamos a remover un filtro, ese filtro lo hacemos con ese gancho. ¿Por qué no se puede retirar el filtro de vena cava? Lo que ya hemos hablado anteriormente, pues porque no ha terminado su indicación o porque el filtro de vena cava se giró y es muy difícil de sacar, pero si se gira es por anatomía del paciente. Entonces es difícil de sacarlo, no se puede, o se pega mucho a las paredes. ¿Qué le pasa al paciente si se le deja? No sucede nada, no le va a pasar nada, pero pues es mejor retirarlo porque es un cuerpo extraño de todas maneras en el cuerpo y ese filtro está lleno de coágulos en ese caso.
no le va a pasar nada, no se va a enfermar más adelante por eso, ni nada de esas cosas, no le va a suceder. Cuidados de enfermería que debemos de tener en el paciente. Como lo vimos anteriormente, el cuidado de enfermería es del momento que el paciente ingresa a la sala hemodinámica. La posición del paciente, la monitoría, las medidas de seguridad, que el paciente esté seguro en la camilla, estar vigilando los signos vitales. Cuando el paciente llega ambulatorio, para retirar, porque eso se puede retirar ambulatorio o se puede retirar hospitalizado, preferiblemente lo hacen hospitalizado, pero cuando necesitan que el paciente tenga mucho tiempo el filtro de Nacaba, entonces pues se puede hacer ambulatorio, el paciente llega y se le hace una entrevista, la enfermera lo realiza la entrevista y da la indicación para que el médico lo retire. El paciente llega el día del retiro del catéter y se le hace el ingreso ambulatorio, se debe canalizar. Importante que el paciente esté canalizado durante el procedimiento, pues por si necesitamos pasarle algún medicamento para el dolor o sucede algo durante el procedimiento que necesitemos administrar, necesitamos tener un acceso venoso. Entonces, vigilar los signos vitales durante y después de más o menos 1 o 2 horas después del procedimiento. Vigilar el sitio de punción, que no vaya a haber sangrado, que no vaya a ponérsele rojo caliente. Realizarle los cuidados de enfermería si el paciente requiere que se le deje el catéter venoso central, el catéter central, que es más que todo cuando el paciente va a cirugía. Educar al paciente y familia con respecto al sitio de la punción. Si hay enrojecimiento, si sangra, se le dan las indicaciones al paciente para esto. El paciente luego debe ser, cuando es paciente ambulatorio, se manda a observación de radiología y allá se debe tener un tiempo, más o menos 1 o 2 horas, que el paciente no tenga, a veces presentan taquicardia, es importante tenerlo en cuenta, que el paciente no vaya a sangrar, que se vaya con la curita o el tegaer cubierto, limpio, y darle las indicaciones. El paciente al otro día puede hacer su actividad normal, siempre y cuando el paciente esté ambulatorio. Y las indicaciones de piso no tienen ninguna contraindicación al otro día tampoco. Muchas gracias por su presencia.